Este logo es un anzuelo y es uno de mis favoritos. Es el logo que utilizamos para ilustrar evangelismo en la Biblia del pescador. Evangelismo es la razón por la cual esta Biblia fue diseñada. Si la hicimos para algo, fue para ganar almas, para exponer el mensaje de Jesucristo ante los hombres, ante cada figura con la cual nos relacionamos en nuestro diario vivir. Evangelismo es determinante en nuestras vidas. No hubo otra razón por la cual Dios nos dejó aquí en la tierra, sino para eso, para que le diésemos gloria presentando este evangelio ante gente, ante el mundo, para que seamos el ejemplo mediante el cual la gente es motivada, inspirada, movida a la salvación, a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que podemos utilizar la Biblia del pescador para presentarle el evangelio a cada persona, a cada figura, a cada gente con la cual nos relacionamos. ¿Qué tipo de persona es esa con la cual nos relacionamos diariamente? Bueno, pues la Biblia del pescador está diseñada para que le podamos predicar a un político, a un empresario, a un hombre de negocio. La Biblia del pescador está diseñada para que hallemos esos versículos específicos que necesitamos para compartirle el evangelio a gente determinada. Y quiero explicar esto. Los cristianos, como he dicho en tantas ocasiones, a menudo no sabemos de memoria 2 o 3 versículos. Y yo doy gracias al Señor por Juan 3:16, porque Juan 3:16 es uno de esos versículos que sirve para todo y que sirve para todo el mundo. Podemos evangelizar casi a cualquier persona simplemente diciéndole cuál es el contenido de Juan 3:16. Pero si Dios hubiese querido que utilizáramos un solo versículo, entonces no nos hubiese dado 66 libros. Hay 66 libros en la Biblia y todos ellos útiles para que podamos compartir el evangelio. Cuando nosotros le predicamos a un político, debemos utilizar algún pasaje que hable de eso. La Biblia del pescador nos va a dar versículos específicos para hablarle a una mujer, a un hombre, a un joven, a un niño. Nos va a dar versículos específicos para hablarle a un empresario, a un preso, para hablarle a un carcelero, lo mismo que a un abogado, a un profesional de la salud, a un médico, a una enfermera. Encontramos en la Biblia situaciones en las cuales el evangelio, la verdad de Dios, le es presentada a personas diversas y cómo utilizarlo para evangelizar a una persona en particular. ¿Cuántas veces hemos visto la escena donde alguien le está predicando, por ejemplo, a una niña de 10 años y de repente le lee el pasaje de la mujer adúltera? La pobre niña de 10 años tiene que preguntarse de qué se trata, qué me están tratando de decir, qué significa adulterio. No es apropiado, no es pertinente. Encontrar, por ejemplo, un pandillero en la Biblia fue cosa que nos dio problema, resultó difícil, pero encontramos un joven que se rebeló y en su rebeldía se fue de la casa, se fue del hogar, abandonó la familia. Ese joven se unió con sus amigos, creó una pandilla en tiempos bíblicos y se dedicaron a delinquir. Y en esa experiencia Dios los alcanzó. Dios los rescató, Dios le habló y los restauró. Lo trajo nuevamente a la casa, lo trajo nuevamente a la familia y lo bendijo. ¿Por qué es importante encontrar este tipo de versículos? Bueno, porque cuando usted está evangelizando y le muestra a un joven pandillero que la Biblia habla de ellos, ese joven se siente identificado. Siente que la Biblia es pertinente, siente que la Biblia es para él. Cuando le podemos decir, aquí habla de gente como usted, le mostramos el amor de Dios, que Dios ama al pandillero, que Dios ama al homosexual, que Dios ama a la prostituta, que Dios ama a la ama de casa, que Dios ama al hijo, al padre, al anciano, al jovencito. Podemos lograr que la gente se identifique con la Biblia y partiendo de ese versículo en particular, entonces le podemos anunciar las buenas nuevas de salvación. De esa forma está construida la Biblia del pescador, para que hallando los versículos apropiados podamos entonces compartir a Cristo con cada persona.
Me gusta como el apóstol Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículos 17 en adelante. Él presenta 3 cosas acerca de la evangelización. Allí lo llama reconciliación. La primera, que la reconciliación es una experiencia, la salvación es una experiencia, y quien no ha vivido la experiencia de la salvación no la puede compartir. En segundo lugar, dice que la salvación o la reconciliación es un ministerio. Ahora se da cuenta, el pasaje dice que la experiencia antecede al ministerio de la reconciliación. Esto es importante verlo y entenderlo. La experiencia de la reconciliación viene primero, luego el ministerio de la reconciliación. No debe evangelizar aquel que no ha vivido la experiencia de haber sido evangelizado, de haber nacido de nuevo y de haber experimentado salvación en Cristo Jesús. La profundidad de la experiencia va a determinar la profundidad del ministerio. El alcance de nuestra experiencia con el Señor determina el alcance de nuestro ministerio. La intensidad de nuestra experiencia de salvación va a definir la intensidad de nuestro ministerio evangelístico. Así es que es importante que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos sentido perdidos, necesitados de Cristo, porque eso nos va a hacer valorar a Cristo Jesús y la salvación. Ya dije que este pasaje nos enseña que la reconciliación es una experiencia. Dije también que nos enseña que es un ministerio. Ahora quiero que veamos que el pasaje nos dice cómo Cristo lo hizo, y dice que Dios lo hizo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que para Dios da lo mismo salvar a una prostituta que salvar a un religioso. Da lo mismo salvar a un hombre que a una mujer, a un niño que a un viejo. No importa el tipo de persona y no importa el tipo de pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar a aquel que siente que ha pecado poco o aquel que siente que ha pecado mucho. Por último, este pasaje dice que es tarea de embajadores, ¿sí? Somos embajadores en nombre de Cristo, diciéndole al mundo o reclamando, suplicándole, reconciliaos con Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de otro país, de otra nación. No es de nuestro país, es de otro. Representa la cultura, el idioma y las costumbres de aquel país, pero está en este viviendo para representar al otro. Usted es un embajador de Cristo en este mundo. Por lo tanto, representa la cultura del cielo, representa el idioma del cielo, las actitudes del cielo, las costumbres del cielo. Somos más efectivos como evangelistas, como ganadores de almas, como pescadores de hombres, en la medida en que la cultura del cielo se refleja en nuestra vida, en nuestra conducta. Entonces, somos un modelo que hace que la gente mire al cielo. Preste atención a lo que estoy diciendo, porque Dios quiere que usted y yo seamos pescadores de hombres. Por eso se llama la Biblia del pescador, porque Jesucristo dijo claramente, como aquí, en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.